Estimadas alumnas y estimados alumnos, soy Patricio Longo y me comunico nuevamente con ustedes para seguir conversando con temas vinculados a nuestra materia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes temas vinculados a la unidad 4 del programa Fundamentos de Derecho Privado, que tienen que ver con el sujeto de la relación jurídica. Tengan en cuenta que nos encontramos estudiando en estos momentos este primer elemento de la relación jurídica, es decir, quién puede ser sujeto titular de derechos y obligaciones en una relación jurídica determinada. En esta oportunidad nos vamos a enfocar exclusivamente en la persona humana y vamos a ver dentro de lo que es persona humana lo que tiene que ver con los derechos personalísimos de las personas humanas, sobre aspectos generales de estos derechos personalísimos. Considero que se trata de un tema muy importante de nuestra materia, vinculado íntimamente a la persona humana, como les decía, y en mi opinión particular, entiendo que es uno de los temas más atrapantes también de la materia. Pero antes de entrar en lo que es el tema, les propongo revisar una cosa. ¿Cómo podemos definir a la persona humana desde la visión del derecho civil? Si nosotros nos enfocamos en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es la ley civil por excelencia, vamos a ver que no nos da una definición de lo que es la persona humana. Sin embargo, cuando el Código se refiere a esta persona, lo hace con el término humana, es decir, que se está refiriendo al sujeto que goza, por la sola condición de ser persona humana, de atributos inherentes a su humanidad, es decir, cualidades o circunstancias que determinan a la persona humana en su individualidad, en su personalidad. Estos atributos son el nombre, el domicilio, el estado y la capacidad. Elementos que van a ser estudiados en las unidades 5 y 6 del programa de la materia. Además, la persona humana, por el solo hecho de ser tal, goza de derechos personalísimos, es decir, de auténticos derechos subjetivos que derivan de esa sola condición de ser humano. Derechos como por ejemplo el derecho a la vida, a la salud, a disponer del propio cuerpo, al honor, a la imagen, a la intimidad, a la libertad de conciencia y de expresión. Esto nos permite arribar a una primera conclusión de esta clase, y es que para el derecho civil, los atributos y los derechos personalísimos marcan, condicionan y determinan al ser humano. Es decir, ambos aspectos, atributos más derechos personalísimos, nos dan como resultado a la persona humana. Esto tiene que quedar muy en claro, y una vez establecida esta importante precisión, vamos a analizar seguidamente qué son los derechos personalísimos, cómo los podemos definir. Los derechos personalísimos son derechos subjetivos esenciales, que nos corresponden a las personas por la sola condición de ser personas humanas. Son derechos que protegen nuestros bienes más importantes, los bienes más entrañables que tenemos, como nuestra vida, nuestra salud, nuestra identidad, honor, imagen, libertad en todas sus manifestaciones. Son derechos subjetivos que podemos hacer valer frente a todas las personas, inclusive frente al Estado, quienes deben respetar el ejercicio regular que haga de estos derechos personalísimos. En efecto, toda persona tiene derecho al respeto de los bienes más importantes de su personalidad, su vida, su intimidad, su honor, pero a la vez tiene el deber correlativo de respetar los bienes de los demás sujetos que lo ejercen. Será una relación jurídica de respeto mutuo de lo que es los derechos personalísimos. Además, los derechos personalísimos no tienen valor económico. Por eso, en la clasificación de los derechos subjetivos que analizamos en la unidad 3, los ubicamos dentro de los derechos extrapatrimoniales, es decir, que no tienen contenido económico. Pero esto no significa que la afectación que puedan tener estos bienes de la personalidad no generen una indemnización en dinero, una indemnización patrimonial. Por ejemplo, la indemnización a la que puede ser condenada una persona por un accidente de tránsito en el cual el conduciendo le quita la vida a otra persona. ¿Sí? Sus sucesores pueden accionar y obtener un pago dinerario por la privación de la vida de esta persona.
O también el pago en dinero por los daños ocasionados por el uso indebido de la imagen de una persona, es decir, aquel que se sienta afectado o que su imagen ha sido usada sin su consentimiento, puede reclamar de aquella persona que lo hizo indebidamente el pago de una suma dineraria, por la afectación de un derecho personalísimo, que como les decía, repito, tienen contenido extrapatrimonial. Los derechos personalísimos también tienen una característica muy importante, y es que se poseen desde antes del nacimiento. Y algunos de estos derechos se proyectan hasta después de la muerte de su titular. Con respecto a los antecedentes de los derechos personalísimos, debemos decir que antiguamente era un tema propio y específico del derecho público, pero su desarrollo y regulación sistemática recién se dio en la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, bajo la forma de derechos humanos y principalmente en instrumentos del derecho internacional, tratados, pactos, cartas, convenciones, como por ejemplo la Convención de los Derechos del Hombre de la ONU de 1948 o la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, conocida como Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Este derecho convencional, protectorio de los derechos humanos, obligó a los estados adherentes a estos instrumentos a adecuar sus ordenamientos jurídicos internos para que no colisionen con aquel. En nuestro país, esto se dio efectivamente con la reforma constitucional de 1994, que, como ustedes saben, otorgó a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos mencionados en el artículo 75, inciso 22, jerarquía constitucional superior a las leyes nacionales y a las que se encuentran debajo, es decir, supralegal, jerarquía supralegal. Por eso, actualmente, toda norma jurídica infraconstitucional, es decir, que esté por debajo de la Constitución Nacional y de los tratados de derechos humanos por rango constitucional, es decir, por debajo del bloque de constitucionalidad, deben respetar esas normas jurídicas de mayor jerarquía legal. Hoy, ese bloque de constitucionalidad prevalece sobre el resto de las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico, sean leyes nacionales, provinciales, municipales, etc. Y si esas normas lo contradicen, ¿cuál es la consecuencia? Como ustedes saben, y lo analizamos en la unidad 2, es la inconstitucionalidad de la norma, que debe ser declarada por cualquier juez, debido a que hay un control difuso de constitucionalidad en nuestro país. ¿Y qué pasó con los derechos personalísimos en el derecho privado? El Código Civil, como les decía, originariamente no los reguló expresamente, más allá de la incorporación de algún derecho en forma aislada, como por ejemplo la intimidad, que recién se legisló en el año 1973, en el artículo 1071 bis, y que vino a ser una suerte de regulación del artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero lo cierto es que no teníamos en nuestro ordenamiento interno una regulación concreta y específica de los derechos personalísimos. Para solucionar los casos judiciales que se presentaban sobre los derechos personalísimos, los jueces apelaban a la Constitución y principalmente, y teniendo en cuenta el vacío que había sobre el tema, acudían al Pacto de San José de Costa Rica, que sí tenía una regulación sistemática de estos derechos personalísimos. Sin embargo, los estudiosos del derecho civil, la doctrina, reclamó de manera permanente una regulación jurídica propia, doméstica, de estos derechos en el propio Código Civil, más allá de la existente en instrumentos internacionales de derechos humanos. Este reclamo fue satisfecho finalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación, que, como les decía, regula actualmente este tema en el capítulo 3, denominado Derechos y Actos Personalísimos. Como cierre de los antecedentes que acabamos de revisar, estamos en condiciones de afirmar que la cuestión de los derechos personalísimos es propia del derecho privado, pero cuenta con un indudable fundamento constitucional. Esto es innegable por lo que acabamos de ver. En definitiva, los derechos personalísimos constituyen el reflejo de los derechos humanos en el ámbito del derecho privado. Es decir, que la regulación jurídica en el Código Civil y Comercial de la Nación de los derechos personalísimos responden indudablemente al fenómeno de la constitucionalización del derecho privado,
que estudiamos en unidades anteriores y que, en definitiva, implica traer al ámbito del derecho privado temas que antes eran abordados en la Constitución Nacional, en el derecho convencional y en el derecho público. Sin duda alguna, con el desarrollo de este tema, vamos a ver que estamos frente a un tema de alta importancia para el derecho civil. ¿Y por qué les digo esto? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación considera que la persona humana constituye el eje del sistema del derecho. Y además entiende que la persona humana tiene un valor en sí misma por la sola condición de ser eso, una persona humana. Y además que posee una dignidad que merece ser tutelada. Precisamente esa dignidad humana que tenemos todos se manifiesta a través del reconocimiento, protección y ejercicio de sus derechos personalísimos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y además, a la hora del estudio de este tema, no podemos dejar de mencionar el artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación, que expresa lo siguiente. Dice, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene el derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Es decir, que esta norma jurídica, este artículo que acabamos de leer, establece dos reglas fundamentales para la protección de todos los bienes de la personalidad, de la vida, del honor, de la imagen, de la identidad. Estas dos reglas fundamentales son la inviolabilidad personal y, por otro lado, la dignidad personal. A través de esto, nosotros llegamos a otra conclusión, y es que la dignidad constituye el fundamento único de todos los derechos personalísimos. Seguidamente les propongo analizar, veamos juntos, cuál es la protección jurídica que tienen estos bienes de la personalidad en nuestro ordenamiento jurídico, es decir, cuál es el grado de protección jurídica que tienen. Siempre teniendo en cuenta la jerarquía de las fuentes del derecho civil que analizamos en la unidad 2. En primer lugar, tenemos que advertir que los derechos personalísimos están tutelados bajo la forma de derechos humanos en el bloque de constitucionalidad que prevalece, que está por encima del resto de las normas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico. Me estoy refiriendo a ese bloque que integran la Constitución Nacional junto a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional mencionados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ello ocurre, por ejemplo, con la Convención Americana de Derechos Humanos de 1968, conocida como Pacto San José de Costa Rica, de la cual nuestro país es parte, y que antes de que nuestro país tenga una regulación jurídica interna de estos derechos personalísimos, era lo que debía echarse de mano como una de las pocas herramientas donde estaban regulados de manera sistemática los derechos personalísimos bajo la forma de derechos humanos, como les decía hace instantes. Además, la protección jurídica de los derechos personalísimos la encontramos bajo una forma de regulación propia e interna en la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación. Específicamente en los artículos 51 a 61, que integran el capítulo 3, que nos habla de los derechos y actos personalísimos. Pero también tenemos regulaciones específicas en artículos puntuales diseminados en algunas partes del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil regula de manera específica estos derechos, a diferencia de lo que era el Código Civil derogado, que no contaba con una regulación sistemática, con una regulación propia en el ámbito natural de estos derechos personalísimos. Es una innovación del código que merece ser destacada y que lo diferencia del Código Civil de Vélez y de los parches legislativos que tuvo con posterioridad. También los derechos personalísimos están tutelados de manera específica en leyes puntuales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Ley de los Derechos del Paciente, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Muerte Digna, la Ley de Trasplante de Órganos, que tanta importancia tiene en nuestro país, la Ley de Protección de los Datos Personales. Y en otros cuerpos legislativos y en otros cuerpos normativos también
tienen regulación. Entonces también tienen regulación específica en leyes determinadas. Y también en otras leyes, por ejemplo en el Código Penal, en el cual para proteger la vida, por ejemplo, se tipifica el delito de homicidio. Para tutelar la integridad física de las personas, se tipifica el delito de lesiones. Para proteger diferentes aspectos de la intimidad, el Código Penal también tipifica como delitos penales los delitos de violación de domicilio y de las comunicaciones. En definitiva, vemos que el grado de protección jurídica de los derechos personalísimos es muy alto y lo encontramos en el bloque de constitucionalidad y en un montón de leyes nacionales donde se protegen de manera específica estos bienes de la personalidad. Los derechos personalísimos también pueden ser objeto de clasificación, es decir, pueden ser clasificados. ¿Y por qué es necesario clasificar estos derechos personalísimos? Bueno, los estudiosos del derecho lo hacen para poder estudiarlos mejor, de una manera ordenada y sistemática. Les advierto que existen diferentes clasificaciones de estos derechos, de acuerdo a distintos criterios que utilizan. La clasificación más común que ustedes pueden encontrar en los manuales es la que tiene como criterio de distinción la manifestación de la persona que se quiere tutelar específicamente a través del derecho del caso. La manifestación de la persona o el bien jurídico que se quiere tutelar a través del derecho particular. Es una clasificación de tipo abierta, es decir, que admite la inclusión de nuevos derechos personalísimos, no es cerrada, no está sujeta a un número cerrado, admite la incorporación de nuevos derechos personalísimos, como pasó, por ejemplo, con la ley de habeas data, que introduce una protección específica de lo que es la intimidad. Entonces, es una clasificación abierta. Teniendo en cuenta ese criterio elegido, es decir, la manifestación de la persona que se quiere tutelar a través del derecho, nos encontramos con que los derechos personalísimos se dividen en derechos que protegen las manifestaciones físicas de las personas, es decir, las atribuciones que todos tenemos sobre nuestra vida misma, es decir, sobre nuestro cuerpo, salud y despojos mortales. Dentro de este criterio de clasificación están incluidos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a disponer sobre el propio cuerpo y el derecho a disponer del cadáver. También existen otro tipo de derechos que protegen ya no las manifestaciones físicas de la persona, sino manifestaciones espirituales o psíquicas de la persona humana, es decir, dentro del ámbito personal, profesional y familiar de la persona humana. Y allí encontramos al derecho a la identidad, al honor, a la intimidad y a la imagen. Finalmente, nos encontramos con un elenco de derechos que protegen la libertad del ser humano en todas sus variantes, en el sentido más amplio del término libertad. Y allí nos encontramos con el derecho a la libertad de conciencia, de expresión de las ideas, de movimiento, de realizar actos jurídicos, etc. Como cierre de esta muy breve clase, en la cual estamos analizando generalidades de los derechos personalísimos, les propongo que ustedes mismos traten de resolver el siguiente interrogante. ¿Sí? ¿Ustedes consideran que los derechos personalísimos mencionados en la clasificación que acabamos de ver están en un pie de igualdad? ¿O consideran ustedes que hay alguno o algunos que valen más que otros? ¿Existe una escala o jerarquía única para los derechos personalísimos? En caso afirmativo, ¿quién elabora esa escala? ¿De quién depende la elaboración de esa escala? Les cuento que vamos a seguir trabajando con este tema tan lindo en sucesivas clases. Vamos a realizar trabajos prácticos vinculados también a esta cuestión y espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este tema
y que puedan profundizarlo, y puedan indagar más. Así que bueno, por hoy damos por terminada esta clase virtual y les mando un abrazo a todas y a todos y espero verlos pronto.